Hola mis amores, en esta ocasión haremos esta hermosa funda en forma de vestido para la licuadora. Usaremos 1 metro de tela estampado, el bies que serían 5 metros, los alfileres, las tijeras y la guata delgada. El molde lo puedes descargar en mi página web www.marlusmanualidades.com. El molde tendrá estas medidas. Primero sacamos las piezas, que serán 6 en total. También cortamos 2 piezas en guata y las preparamos de esta manera. La preparamos para luego coser y acolchar las piezas. Estas 2 piezas quedan así sin acolchar. Para la parte de abajo cortaremos una tira aprovechando el estampado, chicas, así que debemos de escoger una tela con un estampado bien lindo, con frutas, con flores, en lo que a ustedes más les guste. Esta tela debe tener 24 centímetros de alto y 1 metro de ancho, chicas. La vamos a preparar cosiendo los bordes y dándole el dobladillo para luego fruncir la tela. Procedemos a coser las piezas y acolcharlas. Listo, una vez terminado nos debe de quedar así. Sigo cosiendo. Al terminar les muestro cómo lo armaremos. Una vez terminadas las piezas, las vamos a ubicar de esta manera. Vamos a coser la pieza enguatada con la pieza que no está enguatada, intercambiándolas entre sí. Las aseguro con alfileres. Para que se den una idea, queda así.
Listo. Quedaría así como un acordeón. Para unirlas, se debe de tener en cuenta que se comienza a coser desde la parte de arriba. Mírenlo bien, desde la parte de arriba, pero solo por la mitad. ¿Okay? Si lo uno así, verán por dónde iniciar. ¿Okay? Que sería en esta parte, para que no quede abertura. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar desde donde está mi dedo hasta abajo, y así seguimos con los demás. Listo. Así debe de quedar, chicas. Estará listo para ubicarle el bies. Como ven, así de cerradito nos debe de quedar. Ahora sí, está listo para ubicarle el bies. Este lo ubicaremos así. Va a quedar en la pieza enguatada. Va a quedar en la pieza enguatada, tanto en la parte de enfrente como en la parte trasera. Así que lo ubicaríamos de esta forma. Así, chicas, que si no sabes cómo ubicar el bies, en la partecita de arriba te voy a dejar un video detallado de cómo ponemos el bies perfectamente.
Listo. Miren mis amores, ahora lo voy a ubicar en el otro lado de la misma forma. Una vez ubicado nos queda la pieza totalmente lista. En esta parte le quise ubicar este detallito para que le dé ese toque lindo de las florecitas, ese detallito hermoso. Ahora vamos con esta pieza, cosemos los bordes y cosemos el dobladillo. Al finalizar la tela nos quedaría midiendo 20 centímetros, chicas. ¿Por qué? Vamos a restarle todo lo que le dimos en la parte de arriba y en la parte de abajo, lo que fueron los centímetros de la costura, y nos va a quedar 20 centímetros en total de altura. En los lados sí queda igual. Así que vamos a fruncir la tela alando un hilo. Escogemos uno de los hilos que se pueda deslizar con mucho cuidado, chicas, con mucho cuidado de que no se vaya a romper. Con mucha calma hasta que nos dé la misma medida del contorno de la primera pieza. Lo vamos midiendo hasta que nos dé la medida, chicas. Lo vamos frunciendo hasta que nos dé la medida total. Ya que nos dio la medida, ahora sí, así como está, la vamos a coser. Lo podemos coser hacia adentro o hacia afuera, como ustedes quieran que se vea el fruncido. Lo voy a asegurar con alfileres para ir dándole la vuelta. Listo. Esta partecita aquí la vamos a dejar así abierta. La voy a asegurar un poquitín con un alfiler y así va a quedar. Los extremos que no cosimos allí le vamos a ubicar 10. ¿Okay? Le vamos a poner un trocito de 10 en cada lado. Esto lo hacemos antes de unir las dos piezas. Y ahora sí, vamos a coser.
cosido nos queda así. Miren, ya está lista. Los detalles de la tela combinan perfecto. Me encantó esta tela, chicas. Lista, me encantó, bella. La verdad que sí, parece un vestido con todos esos detalles. También pueden decorarla, chicas. Si su tela no tiene ninguno de esos detalles, ustedes se lo pueden decorar ubicándole esas florecitas en cinta o listón, lo que ustedes quieran. Frutitas, lo que ustedes vean que les puede quedar bonito en esta parte. Lo vamos a recoger con ayuda de un listón o con el viejo, ubicándole con una lazada en cada lado para darle el toque final. La tira completa, por lo menos esta tira, me mide 62 centímetros. La dividí en 4 partes iguales. Así nos quedarían los trocitos. Las vamos a ubicar en esta parte, siempre mirando que queden parejos. Las aseguro con un alfiler para luego coser. Listo, así quedó coqueta esta hermosura, chicas. 2 lazos bien bonitos y listo. Un lacito en cada lado y listo. Así quedó. Así quedó la funda, chicas, en forma de vestido para la licuadora. Espero que te haya gustado, chicas. Espero que te haya gustado, así como me encantó a mí. Me encantó. Y si te gustó, regálame un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver mis videos. Así que te espero hasta el próximo video. Bye bye.